Cada libro encuentra a su lector. En Discovery Book creemos en el poder transformador de la lectura. Te invitamos a descubrir autores, explorar nuevos mundos y dejarte inspirar en cada página. Por eso, somos orgullosos patrocinadores de la tercera Feria Virtual del Libro Colombia, un espacio que celebra la creatividad, la cultura y las voces que construyen nuevas historias. Bienvenidos a todos a la tercera Feria Virtual del Libro Colombia. Organizado por la Confederación Internacional del Libro, nos complace hoy presentarles el libro titulado Pensamiento Crítico del presente autor Antonio Avendaño. Pueden iniciar. Bienvenidos a todos y todas a esta tercera Feria Virtual del Libro. Me presento, mi nombre es Jessica Sánchez, soy periodista y representante de la tercera feria. Me gustaría que el día de hoy ustedes conocieran a este gran autor, y es que definitivamente hay voces que no solamente enseñan, sino que cuestionan y despiertan. Y es precisamente su autor el día de hoy que nos acompaña, Antonio Avendaño, un hombre que ha dedicado más de 4 décadas a la enseñanza, formando muchas generaciones desde la filosofía, desde la ética, desde el análisis profundo de la realidad, y nos presenta el día de hoy el libro Pensamiento Crítico, un libro que no busca dar respuestas fáciles, sino abrir preguntas necesarias en un mundo que exige ser repensado. Antonio, bienvenido. Bueno, muy agradecido. Mi libro, Pensamiento Crítico, nació cuando yo estuve en el primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico en Buenos Aires en el año 2018. Y ahí me quedó la idea sonando pensamiento crítico. Y en ese sentido se fue configurando en la estructura de mi libro y ya está aquí presente con esa idea de el primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico organizado allá en Buenos Aires, Argentina. Bueno, esta entrevista también planteémosla un poco como si fuera para estudiantes. Si a un estudiante usted le pregunta qué es el pensamiento crítico, ¿cómo usted ilustraría esa respuesta? Bueno, el pensamiento crítico es un pensamiento que rompe con la estructura tradicional del pensamiento cotidiano y se irgue como pensamiento en la forma nueva de pensar, porque el pensamiento crítico es el pensamiento del siglo XXI y por eso creemos que el pensamiento crítico debe enarbolarse en la escuela y en todos los espacios posibles para que la sociedad salga del marasmo del pensamiento tradicional que no ha aportado mucho en cuanto a lo que se refiere al pensamiento en la actualidad. Es el pensamiento crítico quien tiene esas perspectivas para que el mundo deje de pensar en lo tradicional. Exactamente, don Antonio, usted lleva más de 4 décadas enseñando, ha visto pasar a muchísimas generaciones de estudiantes, pero entonces, ¿qué lo llevó a escribir este libro, Pensamiento Crítico? Bueno, yo tengo ya varios libros escritos. En el año 1994 yo escribí un libro que se llama Introducción a la Historia del Pensamiento Colombiano. Y luego escribí otro libro que se llama La Ética de ser guía de la política. Esos dos libros marcaron el camino del pensamiento crítico de este libro que está en diferentes espacios. Y yo quiero manifestar lo siguiente. Yo pertenezco a CLASO y en la 10ª conferencia que hubo en Bogotá, más concretamente en la Universidad Nacional, la directora de CLASO lo que puso en el orden del día fue pensamiento crítico. Entonces yo me sentí muy halagado por mi pensamiento
que precisamente llevaba en ese espacio maravilloso, como es el caso de pensamiento de Eclaso, que que enarbolaba y que todavía en las conferencias que yo asisto y que me envían por la vía de mi celular, se sigue reivindicando el pensamiento crítico. Qué bendición que siga siendo así. Y cuénteme cómo ha evolucionado su propio pensamiento desde que inició la docencia, desde el transcurso de escribir el libro hasta la actualidad. ¿Cómo cree que ha evolucionado su propio pensamiento en cuanto al libro y a los ideales que tiene? Bueno, todo ha sido un discurrir del fluir del pensamiento. Ujú. Para yo llegar a esto, tiene que también verse en la forma como en un momento determinado se reivindica en el libro muchas cosas de otra época y que se plasma en el libro. Por ejemplo, la sociedad socialista como alternativa para salir o el intento de salir de la situación grave que tiene ahora mismo la sociedad a nivel internacional. Entonces, el pensamiento crítico lleva esa dirección de tratar de solucionar los múltiples problemas que tiene en estos momentos el pensamiento a nivel internacional. Justamente usted plantea toda esta mirada crítica frente al sistema, frente a la sociedad, frente al pensamiento tradicional, pero ¿por qué considera importante que las personas en general cuestionen lo que muchas veces nosotros damos por sentado? Bueno, lo que ocurre es que eh, el pensamiento tradicional no ha dado los resultados que merece la sociedad en la actualidad. Y por eso, repito, el pensamiento crítico se pone al orden del día y es el pensamiento no solamente de la actualidad, sino del futuro, que permita consolidar y buscar caminos que en estos momentos, repito, no tiene el pensamiento tradicional. La alternativa está en el pensamiento crítico. Que hoy en día nos estamos perdiendo las personas que no conocemos sobre el tema, que no tenemos la capacidad de cuestionar y cómo todo esto es tan importante para construir la sociedad. Bueno, eh, la escuela tiene problemas. Algunos profesores están inmersos en el pensamiento crítico, otros no, pero yo creo que en el conjunto de la sociedad también el pensamiento crítico tiene ese andar, como te repito, en el caso de la 10ª conferencia de clase que se organizó allá en Bogotá. Bueno, son espacios deliberativos para que el pensamiento fluya en todos los espacios que en un momento determinado la escuela no da, pero sí otras instituciones como el caso de Claso sí tiene esa proyección en el pensamiento crítico. Aparte del pensamiento crítico, usted también ha dedicado bastante tiempo de su vida a la enseñanza de la filosofía y a integrar la filosofía como modelo de vida. Em, ¿Qué papel para usted tiene la filosofía en la educación actual? Bueno, eso es un problema grande que tenemos todavía en la escuela. José Antonio Marina, un filósofo español, hace mucha crítica a la escuela tradicional. No es el caso que yo estoy diciendo. También este pensador español hace fuertes críticas a la escuela, porque la escuela
no está formando, o muchas escuelas no están formando en pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico es que, como repito, es el pensamiento en perspectiva de un nuevo horizonte para que pueda la sociedad y pueda todo el pensamiento tener esa vigencia y esa situación en las nuevas generaciones para que pueda el pensamiento abrirse camino en otros espacios y eso permita que en un momento determinado tengamos una perspectiva que necesita la situación actual del pensamiento a nivel internacional. Exactamente, usted nos habla sobre que la enseñanza tradicional y la escuela tradicional pues tiene muchas cosas que aún tienen falencias y muchas cosas que faltan por mejorar, pero usted desde su perspectiva de docente, ¿cuál sería el tipo de metodología que utilizaría o cómo en sí formaría jóvenes que no solamente estuvieran en la escuela ni en un centro educativo memorizando, sino que realmente sean esos jóvenes los mismos que piensen y analicen cuál es su realidad? Bueno, mira, en el libro mío, La ética es ser guía de la política, Ujú. yo expongo una metodología, una estrategia educativa, lo que yo le he llamado diálogos dramatizados dentro de la escuela. Yo cuando estuve como profesor de filosofía, te pongo un ejemplo. Yo me leía El mundo de Sofía, lo tengo. Sí. Y entonces, basándome en el libro de Sofía y todo el conocimiento que yo tengo, entonces ponía filosofía a dialogar lo que decía Kant acerca de la ética del deber de Kant. Y en ese sentido, en varios pasos de ese taller, habían varias discusiones acerca del pensamiento de Kant y Sofía cuestionaba o reafirmaba ese pensamiento. Entonces, así como se hizo con Kant, lo mismo fue con Federico Nietzsche y otros pensadores que yo tengo, vuelvo y repito, como la estrategia. Claro que yo sí te voy a decir una cosa, la tecnología ha, ha hecho que muchos jóvenes, como han dicho algunos analistas, no tengan la mejor proyección y se le está coartando su nivel narrativo. Algunos pensadores o analistas hablan de la generación del silencio y por eso nosotros tenemos, la escuela tiene que jugar un papel importante en eso para despertar. Es más, yo también planteo que nosotros los padres, como padres de familia, nos pongamos a leer libros con nuestros hijos para que ellos se motiven por la lectura, porque ciertamente hay una situación crítica por parte de ellos. Claro, y ya que estamos hablando de la tecnología, siento que estas nuevas tecnologías llegan a brindar muchas herramientas, pero también llegan a omnibusar muchos pensamientos a nivel político, a nivel social, a muchísimos niveles. Usted, desde su experiencia, ¿cuál considera que sería o que le haría falta transformar en la actualidad a los sistemas educativos? ¿Qué deberían implementar y transformar los sistemas educativos para que tuvieran un mejor pensamiento crítico? Bueno, yo estoy de acuerdo con algunos analistas Ujú, que no se trata de reivindicar en lo fundamental la tecnología, sino ujú. reivindicar el pensamiento crítico como forma de seguir, de que la escuela pueda hacer eso y que la escuela no se quede inmersa exclusivamente en el problema de la tecnología, porque hay experiencia a nivel internacional. Yo creo que usted debe saber que Suecia tuvo que apartarse del modelo de pantalla y regresar al libro físico, porque la pantalla no estaba dando sino
gente con poca creatividad y estaba creando en el joven unas situaciones de mucha dificultad. Y por eso, le repito, ya no solamente Suecia ha regresado al libro físico, sino a algunos países en Europa. Y eso se tiene que seguir reivindicando aquí y no exclusivamente la pantalla, que entre otras cosas hace personas poco crítica, de poco pensamiento y de poca creatividad. Y por eso el pensamiento crítico tiene que ponerse al orden del día. Muy impresionante lo que nos cuentas, Antonio. Ya volviendo un poco a tu libro, este libro reúne diferentes voces, diferentes perspectivas, pero cuéntales exactamente a las personas qué van a encontrar dentro del libro. Bueno, yo considero que pensamiento crítico son diversas voces en contradicción con el pensamiento tradicional y creando perspectivas, o ya sé bien, perspectiva hacia un nuevo horizonte, eh, donde las izquierdas pretendan, pretendan cambiar el mundo y hacer un mundo más justo, que eso es uno de los objetivos del pensamiento crítico. Y le gustaría leernos un poco de su obra. Ahorita, antes de entrar a la entrevista, estábamos también hablando sobre los diferentes fragmentos de su obra. ¿Cuál les gustaría compartirnos en esta transmisión? Bueno, mira, yo soy un enamorado del amor, profundamente del amor. Y, yo tengo 3 libros de poesía también, te comunico. Yo en mi libro combino la poesía con la prosa. No es, en mi libro no es un libro rígido a través nada más de la prosa, sino a través también de la poesía. Y entonces, en mi libro, yo tengo un capítulo dedicado al amor. No puede faltar el amor en mis libros, todo está inmerso. Entonces yo eh, practico el amor fiel. Cuando yo estuve en Cuba en el año 1994, le escribí un poema a mi gran amor que comienza así: te sigo siendo fiel como el gorrión empedernido que alza mucho el vuelo para siempre llegar a su nido. A Matilde le tengo casi 100 poesías inspirada en mi musa. ¡Qué belleza! Ay, qué belleza, Antonio. ¿Cómo une esa poesía con el pensamiento crítico? ¿Cómo es su proceso creativo de ser un hombre romántico, de ser un hombre pensante y de ser un hombre que cuestiona todo eso? ¿Cómo lo une en una sola idea? Bueno, mira, yo tengo una poesía que se llama Pensamiento Crítico y te Ajá, voy a leer algunos aspectos. ok. Dice, ¿cómo eres? Se llama así y está en mi libro. ¿Cómo eres en la diversidad necesario? Señalando camino, eres perentorio. Son rebeldías altaneras, con el sol en pleno resplandor. Iluminas todo aquel que rebasa y te da comprensión. Libera aquellas generaciones del silencio cómplice. Siempre cuestionas el saber cotidiano. En el discurrir apareció y pensamiento crítico persiste en la esperanza. En tu altiva frente nunca nos abandona porque estás en lo cierto del horizonte. En ciencia y filosofía crecen tu fundamento argumentado. Nueva civilización que pregona está en el fluir de lo cierto. Serán grandes proyectos de muchas aristas, de múltiples colores. Estarás más vivo que nunca en el concierto. El pensamiento crítico son múltiples acciones en el plano de la vida intelectual, de sentido, de habilidades y de este mundo actual. Ahí está el gran desafío de la historia
en todos los tiempos venideros, destronar todo imperio para conquistar el mundo para los de abajo, el devenir del gran porvenir. Seguro tu pensamiento crítico, con mucho amor, te haremos sentir. ¡Wow! ¡Qué lindo, don Antonio! Muchísimas gracias por compartirnos ese poema tan lindo sobre el pensamiento crítico. Y siento que es que esta información es muy valiosa. ¿Su intención fue dejar un legado a los estudiantes o qué legado plantea dejarle con todas estas obras literarias que usted ha escrito? Yo sí te informo una cosa, cuando yo me encuentro con mis alumnos me saludan muy bien porque yo no fui el profesor tradicional, sino cogía y yo llevaba libros al colegio, al aula, y los ponía a pensar a través del libro. No, nunca fui profesor textuado, o sea, aquel profesor que recomendaba un libro y se seguía por él. No, yo fui un profesor de libro pensamiento en el aula para que el alumno también tuviera esa dimensión y que no cogiera simplemente el concepto mío, sino de otros pensadores de acuerdo con los libros que yo le presentaba en el aula. Muy bien. Antonio, esa es una pregunta ya más personal. Aparte de su libro, Pensamiento Crítico, ¿usted cuál considera que es un infaltable para todas las personas que buscan desarrollar más sus cuestionamientos, para todas las personas que buscan repensar el mundo? ¿Cuál, aparte de su libro, considera que es un infaltable para los estudiantes? Bueno, hay otros libros. Yo te informo que en el plano educativo, Bell Hur tiene un libro, Cómo enseñar pensamiento crítico. Y en el plano educativo hay precisamente esa diversidad de pensamiento para enseñar pensamiento crítico, para que en el currículo los profesores y la escuela tengan como protagonista el estudiante y así lo libere del pensamiento tradicional. Antonio, usted me comentaba ahorita que sus estudiantes pues siempre lo saludan con muchísimo amor, con mucho cariño, que usted no fue el profe tradicional. A mí me gustaría preguntarle cómo le gustaría ser recordado dentro de este ámbito tanto educativo, pero también el literario. A mí me decían el profesor del amor. Ay, no, qué lindo. Porque, Y ven acá, y ellos se acercaban más a mí que al mismo profesor de idioma, porque a mí me nace la poesía y la tengo como una forma de vivir. entonces, ¿cómo le gustaría ser recordado en el ámbito literario? Bueno, ya yo te lo expliqué como un profesor poeta y que siempre soy un enamorado de la vida y de las cosas que son bellas para conseguir un mundo más justo. Eso que nos hace vivir por el amor emancipado, el amor que verdaderamente le dé al joven y a todos aquellos un amor que trascienda más allá de las relaciones sexuales, porque tú sabes de que hay diferentes formas de pensar acerca del amor. Y en el capítulo que yo tengo en mi libro tiene esa dimensión, que no sea simplemente un amor de cama, sino un amor para el pensamiento y de la liberación y con un sentido muy humano y muy profundo para que salga a la luz pública lo que él debe ser, pensamiento emancipador. Muchísimas gracias, don Antonio. Ya nos estamos acercando al final de nuestra entrevista y me gustaría que usted nos despidiera con un mensaje, más que un mensaje, un consejo a todas estas nuevas generaciones que están creciendo en un mundo
lleno de información, pero también a veces muy lleno de poco análisis. ¿Qué les diría usted a estas nuevas generaciones? Bueno, ya yo te lo dije, la escuela y todos los que pensamos diferente al momento, al pensamiento tradicional, eh, permita que el joven tenga una dimensión de acuerdo con el pensamiento tradicional. Y en ese sentido, eh, eh, los jóvenes tienen, pero la escuela tiene que hacer eso, liberar al estudiante de que sea exclusivamente alrededor del problema de la tecnología. Yo no niego que la tecnología tenga una influencia dentro de el aula, dentro de la escuela, pero no es algo fundamental y de acuerdo con las experiencias internacionales, eso lo demuestra así, que es el pensamiento crítico quien puede jalonar a ese joven y a ese ciudadano para que piense de una manera diferente a lo establecido. Así es, don Antonio. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y recuerden que Pensamiento Crítico no solo es un libro, sino también es una invitación a mirar el mundo con otros ojos, a cuestionarse, a incomodarse, a pensar mucho más allá de lo tradicional, de lo evidente, como el autor lo decía, porque solo cuando nos atrevemos a dudar, también nos damos la oportunidad de construir algo diferente. Muchas gracias, Antonio, por haber estado aquí. También agradecemos profundamente a César Salvatierra y a Alan Morales por esta tercera Feria Virtual del Libro. Bueno, te agradezco mucho, muy agradecido con la Feria Internacional del Libro y espero estar siempre unido a estas grandes cosas que nos permita seguir existiendo más allá de lo físico y que tú y tu agencia y tu programa lleguen también a los jóvenes que permitan que ellos piensen de una manera diferente. Muchas gracias. Que así sea y sigan todos ustedes conectados para muchas más transmisiones e información. Nos vemos en una próxima emisión.